El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo data del año 2012. Fue aprobado mediante Decreto Supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, este año, en enero de este año, se publicó una modificatoria para poder suplir algunos vacíos normativos y también para determinar algunos términos subjetivos o indeterminados en la norma. Esta propuesta de modificación que finalmente se publicó tiene sus antecedentes en una de las, en realidad, en distintas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que se tuvo la oportunidad de debatir estas propuestas. Finalmente, en la sesión 55 del 18 de febrero, previo a la crisis sanitaria, se aprobó una propuesta, ¿no? Y fue finalmente, pues, la que se recogió y la que se publicó mediante el Decreto Supremo 001-2021 del Ministerio de Trabajo, ¿no? Luego también tenemos algunas medidas que se han implementado de manera temporal para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Las modificaciones al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud tienen vocación de permanencia, es decir, estas van a regir hasta después de la crisis, ¿no? Hasta después de la crisis sanitaria, hasta que sean nuevamente modificadas. Sin embargo, tenemos algunas modificaciones que fueron recogidas en el Decreto Legislativo 1499, que solamente tienen vigencia mientras esté vigente también la emergencia sanitaria. Bien. Asimismo, el 25 de junio de este año se publicó la Ley 31.246 del Congreso de la República, que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante riesgos epidemiológicos y sanitarios. Veamos brevemente cuáles son estas modificaciones normativas que se han dado. Por ejemplo, la modificación a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene dos modificaciones, ¿no? En primer lugar, modifica el literal D del artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para incorporar un párrafo sobre la vigilancia de la salud en emergencias sanitarias, ¿no? Para ello, se establece que es necesario que el Ministerio de Salud implemente los protocolos necesarios para la vigilancia de la salud de los trabajadores y también los documentos técnicos que sean necesarios para hacer frente a las crisis sanitarias. Luego tenemos también la modificación al artículo 60 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece la incorporación de un párrafo referido a las características de los equipos de protección personal. Aquí quiero hacer una precisión, que los equipos de protección personal se encuentran en el último nivel de control en la jerarquía de controles para poder hacer frente a los riesgos que se presentan en el trabajo. Bien, antes de dotar a un trabajador del equipo de protección personal, hay otras medidas que se deben priorizar, ¿no? Ustedes ya muy bien lo conocen. Hay que priorizar la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, las medidas de ingeniería, las medidas administrativas. Y cuando todas estas no se puedan aplicar, recién ahí podemos dotar al personal de equipos de protección personal. Ya el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que la dotación de los equipos de protección personal están a cargo, ¿no? Es decir, el costo es asumido por el empleador. Sin embargo, en esta norma se ha hecho nuevamente, o se ha recalcado este punto, ¿no? Asimismo, los equipos de protección personal deben ser adecuados para los riesgos del trabajador y también deben tener en cuenta la ergonomía de los trabajadores, ¿ok? Asimismo, el empleador no solamente cumple su obligación al entregar el equipo de protección personal, sino que tiene que capacitar a su trabajador y supervisar el correcto uso,
¿ok? Muy bien. Y además reemplazarlo cuando éste se deteriore. En virtud a la única disposición complementaria final de esta norma que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ordena al Poder Ejecutivo que en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia de la ley, se puedan adecuar en el reglamento de la ley las modificaciones establecidas o incorporadas a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como señalé, está pendiente todavía esta incorporación en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo a cargo del Ministerio de Salud. Bien, también tenemos las modificaciones al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Brevemente, las modificaciones que se han incorporado son las siguientes, ¿no? Se incorpora el artículo 27A, ¿no?, en el que se ha considerado que las capacitaciones presenciales son aquellas que se realizan al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o la duración del trabajo, o además cuando se produzcan cambios en la función del trabajador, el puesto de trabajo o en la tipología de la tarea, o se incorpora tecnologías nuevas. ¿Bien? También se ha incorporado una modificación al artículo 42, en el cual se ordenan las obligaciones de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 49 se ha establecido que los empleadores, de manera excepcional, pueden organizar el proceso electoral en dos supuestos, ¿no? Cuando la organización sindical a cargo de llevar a cabo el proceso electoral no cumple con dar inicio al procedimiento de elecciones, o también cuando lo abandona por un lapso de 5 días, ¿ok? Obviamente, cuando no hay organización sindical, también es el empleador quien va a asumir el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. En este artículo 49 también se especifica que los trabajadores de confianza y de dirección no participan en la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. Es decir, no pueden elegir ni ser elegidos. ¿En dónde sí pueden participar? Es decir, sí pueden participar en el Comité de Seguridad y Salud, pero no en representación de los trabajadores, sino en representación del empleador. En el artículo 44A se ha establecido taxativamente obligaciones de los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Lo cual no estaba establecido en la normativa hasta la publicación de este Decreto Supremo 001-2021. En el artículo 56 se ha dado solución a un problema bastante recurrente, que es respecto a la elección del presidente del Comité de Seguridad y Salud. Y se ha establecido como una regla que si no se alcanza consenso en la elección del presidente y del secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en dos sesiones sucesivas, la designación del presidente se va a decidir por sorteo. Y la otra parte que no salga ganadora en ese sorteo va a asumir automáticamente la Secretaría del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 102 se han realizado modificaciones para ordenar la información que el médico ocupacional o el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores está obligado a entregar a los trabajadores que se sometan a exámenes médicos. En el artículo 103 se precisa que la vigilancia de la salud ocupacional no solo consiste en exámenes médicos, sino que también hay que considerar evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Así también les comentaba que se han implementado medidas temporales recogidas en el Decreto Legislativo 1499. Se establecen 4 medidas temporales. Una de ellas
es la prórroga de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. Es decir, si durante la emergencia sanitaria un Comité de Seguridad y Salud estaba a punto de vencer su mandato, tenía la opción de prorrogar la vigencia de su mandato hasta que culmine la emergencia sanitaria, ¿no? Salvo que la organización tuviera los medios para poder realizar y garantizar la seguridad de sus trabajadores realizando una elección de manera presencial. O también podría haber ejecutado la elección, el proceso de elecciones de manera virtual. Sin embargo, si estas dos opciones no eran posibles, se podía optar por la prórroga de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. Luego también se estableció las capacitaciones virtuales en casos excepcionales, ¿no? Cuando se trata de trabajadores nuevos al momento de la contratación, cuando hay incorporación de nueva tecnología, cambio de la función o de la tarea de los trabajadores. En esos casos, únicamente en esos casos, las capacitaciones serían presenciales y en los demás, todas las capacitaciones serían virtuales, ¿no? Eso para evitar la aglomeración de personas, pues esto era una de las medidas a considerar para la prevención de la COVID-19. Luego también se estableció la suspensión de los exámenes médicos. Sin embargo, para poder evaluar la salud de los trabajadores se consideraba el examen realizado en el año previo, pero quien daba, digamos, la autorización para que ese examen realizado en el año previo sea válido, ¿no? Tenga validez, pueda acreditar la salud del trabajador, era el médico ocupacional, ¿no? El médico ocupacional decidía si era necesario realizar de cualquier forma un nuevo examen ocupacional, examen médico ocupacional. También se estableció en este punto que los exámenes de salida se iban a mantener vigentes de acuerdo a la normativa actual. ¿Y qué nos dice la normativa? Que el examen médico de salida es obligatorio siempre y cuando exista una solicitud del trabajador. ¿Bien? Entonces, el empleador no podía negarse pues, a la solicitud del trabajador que estaba culminando su vínculo laboral. También se suspendieron las auditorías, ¿no? Las auditorías se realizan en 3 casos, ¿no? Puntuales, y en los 3 casos las auditorías quedaron suspendidas hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, sabemos que hay muchas empresas que han decidido realizar las auditorías de manera incluso virtual, ¿no? Muy bien.